El plan maestro es nuestro futuro, es de Él. Así que no vivas con temor, nuestra esperanza está en Dios. Pero ahí léalo conmigo, a ver, vamos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nuevamente, vamos a hacerlo de vuelta. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imitar el carácter de Cristo también es tener gozo en la vida cristiana. Y realmente es difícil a veces que nosotros tenemos que batallar para tener el gozo. A veces luchamos en la vida cristiana por tener gozo y nos cuesta a nosotros tener gozo en las dificultades, en los problemas, por el clima, por la falta de trabajo, por la falta de salud, y nosotros luchamos como cualquier otra persona. Muchas veces no vivimos una desdicha o una tristeza real, pero tampoco vivimos en el gozo real. Y el gozo de Cristo es un gozo real. Nosotros podemos tener gozo en la vida cristiana. El cristiano no necesita siempre estar con una cara melancólica o triste. Y es verdad que tenemos momentos difíciles, pero también como cristianos tenemos muchísimos más momentos de bendición. Cuando nosotros colocamos en la balanza de la vida cristiana, es más los momentos y las bendiciones que tenemos que los momentos de tristeza. El hecho de conocer y tener a Cristo ya morando en nuestras vidas y al Espíritu Santo y la ayuda de Dios, hermano, ya tiene que ser un motivo para vivir una vida de gozo continua, constante. Y es posible si dejamos que el Espíritu Santo nos controle, si dejamos que el Espíritu Santo nos llene, si dejamos que el Espíritu Santo produzca este fruto en nuestra vida que muchas veces nos cuesta manifestar en nosotros. Un cristiano llamado Gretchen Rubin, él buscaba siempre la felicidad y tenía como objetivo su felicidad, ¿no? Y en muchos momentos empezó a buscar y leyó Platón, leyó varios Dalai Lama, libros de Oprah, buscando, y él quería buscar la felicidad a toda costa. Pero se dio cuenta que la felicidad y el gozo solamente lo encuentran en Cristo. Y escuchen lo que él dijo. Él escribió en un diario y dijo: ¿qué es este malestar que nos afecta tanto? Pienso que es más que simplemente la ausencia de felicidad. Estoy convencido que es la ausencia del gozo que brota de una relación profunda con Dios. El Señor quiere que nos regocijemos en Él. Y lo que nos ha prometido trasciende cualquier cosa, porque Dios ha prometido el gozo. En toda la Biblia las palabras felicidad y gozo se usan casi de manera intercambiable. Dice: no obstante, en la práctica cristiana, cuando procuramos alcanzar el fruto del gozo, cuando procuramos alcanzar el fruto del Espíritu, el gozo imparte un cambio interno, permanente, en la mente, el corazón y el alma del creyente. Este hombre se cansó de leer libros y buscar en diferentes cosas hasta que se dio cuenta, y es lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta, que tu relación personal es lo que hace la diferencia en el gozo cristiano. Y ahí está, yo me voy a poner un poquitito, no sé, no me puedo mover por la cámara, pero ahí tienen el PowerPoint y vamos a empezar a ver cuáles son las cosas que podemos aprender. Y lo primero que vamos a aprender es la diferencia entre felicidad y gozo. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿No? Sí, no sé qué me dice mi esposa, pero ¿qué me está diciendo? No sé, este no es. Sí, este es el de la próxima, pero no sé si capaz que, a ver si podemos abrir el otro. La diferencia entre felicidad y gozo. Todos nosotros queremos ser felices, todos queremos a veces tener gozo, pero hay una diferencia entre felicidad y gozo.
Y tenemos que decir lo siguiente, ¿no? Si hay personas que tendrían que ser felices, somos nosotros, y más en este país. Ustedes saben, ¿no?, las diferencias que hay con nuestros países. Por ejemplo, una de las cosas en este país que es una tremenda bendición es la seguridad. Por supuesto, no en todo momento, no en todas las ciudades, pero por ejemplo hay mucha gente en nuestros países que vive con una inseguridad tremenda. Mi mamá me dijo los otros días, una señora de la iglesia salió de la iglesia y iba caminando a la iglesia y pasó un hombre con una moto y le levantó y le sacó la cartera. Ella la quiso retener, pero se fue de espalda y se cayó. Gracias a Dios que no le pasó nada. Para un auto, la ayudó a ella, pero el ladrón se llevó todo lo que tenía. Ahora, nuestra gente vive con miedo. Mis suegros también me han comentado, en ciertos lugares de Buenos Aires dice, vos no podés ir, no podés pasar. Ahora, si realmente es un país donde nosotros tendríamos que ser felices, es en este país. Porque en muchos momentos una de las cosas mayores que tenemos es la seguridad. El 19%, quiero decirle, de las personas que viven en este país, adultos, viven en depresión. Las estadísticas dicen más que el 18% de los americanos sufren de ansiedad. 18%. Esto quiere decir que 40 millones de personas sufren la ansiedad. Y tal vez es tu situación, tu caso. Hay muchos creyentes que viven en depresión y no se dan cuenta. No saben qué cantidad. Nosotros ayudamos a veces a través del chat de gente que está deprimida. Aunque en muchos momentos están en una situación muy buena, económica, con muy buena familia y todo, pero viven deprimidos. También dice que en Estados Unidos el suicidio ha subido un 63% en las mujeres y entre los hombres un 43%. 63% de mujeres se suicidan y 43% de hombres se suicidan en este país. Entre los países más ricos está la tasa más alta de depresión, los países más ricos. Francia es el primer país con la tasa más alta de depresión y Estados Unidos es el segundo. Esto nos quiere decir a nosotros que la felicidad, fíjense, porque son los países ricos los que tienen la tasa más alta, la felicidad no está en lo que nosotros poseemos. En muchos momentos a nosotros nos cuesta creer las palabras de Cristo, cuando dijo en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nos cuesta creer esas palabras, se las vuelvo a repetir. Lucas 12:15, mirad, dice Cristo, un mandamiento, un verbo imperativo, miren bien, no se dejen engañar, háganme caso, obedézcanme. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Hay un hombre que ayudaba mucho a muchos misioneros acá, dueño de una empresa de joyas. Este hombre lo que hacía, tenía esta empresa tan grande de joyas para ayudar a misioneros y ayudaba posiblemente a más de 600 misioneros. Este hombre vino una vez a predicar y dijo una frase: no siempre más es mejor. No siempre tener más es mejor. En muchos momentos nosotros nos afanamos, nos ponemos ansiosos por tener más propiedades, es más impuestos, es más ocupación, es más tareas para hacer. A veces uno tiene más de un auto y tiene que gastar más impuestos, más seguro, más tarea de preocuparse si cambias el aceite, de arreglar más las cosas del auto. No siempre tener más es mejor. En muchos momentos los creyentes tenemos que aprender a conformarnos con lo que Dios nos da y hacerle caso a Cristo, que dice: cuídense, no es buena la avaricia, no es buena la codicia. En muchos momentos la gente cae en depresión y en ansiedad porque codicia y codicia y codicia y codicia. Y uno de los grandes problemas que hay en este país, ¿cuál es? Es el materialismo. Aún entre nosotros. Y las personas materialistas no son las que más tienen, no siempre son las que más tienen. A veces podemos ser personas con pocas cosas, pero igual ser materialistas, que nos controle, nos domine el materialismo. Ahora,
Un pastor escribió lo siguiente, y escuchen bien, el pastor Warren Wiersbe, él escribió: las cosas que el dinero no puede comprar. Dice: el dinero es el Dios de este mundo y le da el poder a millones de personas para disfrutar la vida, viviendo de sustitutos. Con el dinero puede comprar entretenimiento, pero no puede comprar gozo. Puede ir a una farmacia y comprar una píldora para dormir, pero no puede comprar paz. Su dinero atraerá a muchos conocidos, pero a muy pocos amigos verdaderos. El dinero le da admiración y le da envidia a los demás, pero no le trae amor. Usted puede comprar los mejores servicios médicos, pero no puede comprar la salud. Sí es bueno tener las cosas que el dinero puede comprar, pero siempre y cuando no perdamos las cosas que el dinero no puede comprar. El dinero no te puede comprar buenos amigos, el dinero no te puede comprar la salud. A veces hay muchos que se afanan por trabajar y trabajar y trabajar más y terminan pagando las consecuencias con la salud. Terminan perdiendo lo que el dinero no puede comprar, una familia, unos hijos. Y eso no solamente puede pasar en la vida familiar, en la vida secular de trabajo, puede pasarte en el ministerio. Yo me acuerdo cuando yo llegué a servir al Señor, a Palabra de Vida solamente tenía a mi hija Elizabeth. Y bueno, mi corazón estaba en trabajar en el ministerio y teníamos ahí los jóvenes para trabajar y yo trabajaba en el área de vida con los muchachos y me pasaba muchas horas trabajando con los hijos de otras personas, pero no trabajaba en la vida de mis hijos. Hasta que me di cuenta, con mi segundo hijo, el poco tiempo que había gastado con mi primera hija. Y empecé a cambiar las cosas y hablar con mis autoridades y decirle, cuando nació mi tercer hijo, yo le dije: yo no voy a estar tantas horas allá adelante en la oficina porque tengo que ocuparme de la vida de mis hijos. El dinero no te puede comprar los hijos, no te puede comprar una esposa. Puede comprar otras cosas, pero no va a ser a tu felicidad. Y recuerden, como decíamos recién, los países a veces más ricos son los países que más depresión tienen. Ahora, un teólogo dijo lo siguiente: los estadounidenses estamos obsesionados por ser felices. Muchos viven en este país rodeados de todo aquello que desean y piensan que eso les va a hacer felices. Sin embargo, viven intranquilos e insatisfechos. Muchas veces nosotros no tenemos el gozo en la vida cristiana porque vivimos vidas insatisfechas. No nos alcanza y vivimos pensando en lo que no tenemos en lugar de ver todo lo que tenemos. Cuando Cristo, que dijo: teniendo abrigo y sustento, tenemos que estar contentos. Yo muchas veces también tuve que luchar esto con mis hijos. Acá hay muchos jóvenes, porque cuando iban, algunos hacen homeschool, pero otros, mis hijos iban todas a escuelas públicas. Y una vez vino mi hija y estaba muy triste porque ella me dijo: papá, lucho mucho en la escuela porque yo no tengo las mismas cosas que tienen mis compañeros, no uso las mismas marcas que ellos usan. Y yo la senté y le dije: hija, eso no viene de un corazón agradecido. Si bien no tendrás la marquita de esta o la marquita esta o tal vez esta marca de jeans, pero tenés que estar agradecida con lo que Dios te da. Yo en ese momento no podía comprar en otros lugares y sinceramente en muchos momentos nunca le he fomentado a mis hijos que vayan a la última moda de las cosas. Comprate con lo que te alcanza, usa lo que tenés, pero en muchos momentos la comparación con otros. Veo en la escuela que otros tienen esta clase de ropa, esta clase de zapatillas y me lleva una insatisfacción y nunca estoy contento con lo que Dios me provee a mí. Tengo que estar agradecido que tengo. Yo muchas veces le decía a mis hijos, cuando yo iba a la escuela, y está bien, estoy en otro país, pero quiero decirte que mis padres me compraban un par de zapatillas y con ese par de zapatillas teníamos que estar todo el año. ¿Cuántos pares de zapatillas tenés? A veces yo le tenía que decir a mi hijo, bueno, poné acá porque ya tenés que sacar cuántas que te has comprado, especialmente cuando ellos empezaron a trabajar. Mi hija un día le tuve que decir, ella empezó a trabajar y su hobby era comprarse jeans, y tenía todos los jeans que con la florcita, con la piedrita, con esto, con aquello. O sea, que le tuve que decir un día, tenés que poner una caja porque ya el placar no te da. No puede ser que no te alcance. Y hermanos, en muchos momentos eso refleja nuestro corazón también.
no nos alcanza con lo que tenemos, no damos gracias al Señor con lo que realmente Dios nos provee. Tenemos que aprender a estar contentos y satisfechos con lo que tenemos y dar gracias al Señor. Yo en un momento, ustedes saben, yo no tenía mucha experiencia, ni tengo mucha experiencia de mecánico, me compré un auto y empezó a los 3 meses a fallar la transmisión. Claro, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba todo lo de la transmisión. Me puse a llorar porque llevaba como 5 cuotas pagadas del auto y no sabía qué hacer, y tenía el auto roto y lo necesitaba para manejar por lo menos todos los días 80 millas. Y mi hija me acompañó, fui a un dealer y compré una Jeep y estaba contentísimo con la Jeep. Me costaba la cuota cualquier cantidad, pero estaba contentísimo con la Jeep. Hasta que ya empezó a pasar un año y le dije a mi esposa, me gustaría cambiar la Jeep. La Jeep estaba hermosa, no tenía muchas millas. Mi esposa le decía, pero si no tiene muchas millas, está hermosa. Dice, tanto, y entre ellos algunos compañeros que me decían y me la miraban, qué hermosa que tenés la Jeep, pero ya a mí no, mi corazón realmente quería comprarme otra cosa. Hasta que fui con un hermano a Bolivia y empezamos a ir por diferentes ciudades. En la última ciudad que llegamos y estaba el representante. Y el representante tenía más o menos como un Toyota Corolla. Cuando nos fue a buscar al aeropuerto, yo llevaba mi valija, el otro hombre llevaba su valija y éramos nosotros bastante heavy, pesaditos. Yo le decía, brother, hermano, entre nuestro peso y el peso de las valijas te vamos a romper todos los amortiguadores del Hondita. No importa, vos subiste, dale, vamos. Y este hermano íbamos con el Hondita para arriba, para abajo, y Bolivia tiene una subida y una bajada, y él le metía los cambios y subía y bajaba. Picado por diferentes lugares, es decir, estaba en un estado y yo lo miraba que bajaba y subía. En un momento me dice, tenemos que ir a Palabra de Vida para que te saluden los misioneros, porque yo lo conocía mucho, me llevó a Palabra de Vida. Después hay un lugar que es como un gran flea market de allá, que se llama La Cancha. Vamos allá, yo me quería comprar una guitarra no acústica, sino una tradicional. Me llevó allá. Yo le decía, wow, brother, ¿cómo andás con este auto? Le voy a sacar, pero hasta el último, dice, milla que tenga el auto. Y saben una cosa, después volamos, llegamos acá, y cuando yo llegué al aeropuerto, le dije, perdón, Señor, perdón. Porque yo me quejaba de la Jeep. Y yo miraba y le decía, es tan hermoso. Realmente este hermano me hizo ver a veces mi corazón de codiciar tanto y no dar gracias por lo que tenemos. Y en muchos momentos, hermano, en nuestros países hay personas que caminan, andan en una bicicleta y contentos, agradecidos. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la emisora, cuando estamos en las maratones de fe, donde lo motivamos a la gente a que nos sustente, viene la gente a dar las ofrendas en la bicicleta, con un gozo. Vienen a dar en una bicicleta, caminando, pero vienen con un gozo que a veces nosotros ni con 1, ni 2, ni 3 autos a veces tenemos. Hermano, tenemos que aprender a estar satisfechos con lo que Dios da. La felicidad es un asunto de lo que sucede y hasta que cierto punto depende de las circunstancias, las conductas y las actitudes. En cambio, el gozo se relaciona con la persona de Cristo. Y mientras más cerca vos camines del Señor, más agradecido vas a estar, más satisfecho. El secreto de la satisfacción no está en las cosas, está en tu relación con el Señor. Está en tu vida caminándola por el Señor. ¿Recuerdan el Señor? Aunque era el amo y el dueño de todas las cosas, el soberano, dijo, no tengo dónde recostar mi cabeza. Y a veces, sinceramente, nosotros no tenemos mucho más que dónde recostar nuestra cabeza. Y a veces no estamos contentos, no estamos satisfechos. Tenés sustento y abrigo, dice Dios, tenés que estar contento, tenés que estar agradecido. El gozo que tenías cuando recibiste a Cristo como Salvador.
La Biblia también describe el gozo que causa la salvación. Ustedes pueden verlo en el libro de Hechos. ¿Se acuerdan del etíope? Ahí se acerca el discípulo a hablar con el Señor y le empieza a hablar al etíope, el Señor lo lleva a Felipe ahí a hablarle al etíope y se pone junto al carro, le habla acerca de Cristo y dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Le predica el Evangelio y el etíope se fue con gozo, habiendo recibido a Cristo. En Hechos capítulo 15 está la conversión de los gentiles, que también conocieron al Señor y el Señor les trajo gozo. En Hechos 16 vemos a el carcelero de Filipos y su familia. Recuerdan, los discípulos estaban ahí y él pensó que se habían escapado y se quería pegar un tiro. Bueno, en ese momento no tenía para pegarse un tiro, pero se quería suicidar. Y Pablo le habló y dijo, lo llevó a su casa a él y le predicó el Evangelio y toda su familia llegó a conocer a Cristo. La salvación causa gozo y trae gozo. Pero no solamente la salvación, sino también el bautismo. ¿Todos se han bautizado acá o no? A ver, que levante la mano todos los que son bautizados. Tal vez hay personas que no se han bautizado, pero el bautismo es una causa tremenda de gozo en nuestro corazón. ¿El bautismo qué es? El bautismo no me salva. El bautismo es un paso de obediencia. Y saben, siempre y cuando el creyente obedezca, tiene gozo. Fíjense lo que dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel. Era porque, bueno, en nuestras iglesias tienen como una norma el hecho de que si no estás bautizado no puedes participar en la cena del Señor. Yo por mucho tiempo había ido a la cena del Señor con mis padres, pero no podía participar. Ahora, desde ese momento en más, otra causa de gozo fue que podía participar en la comunión y en ese tiempo de la cena del Señor, de levantarme y alabar al Señor, pedir un himno, leer una parte de la Biblia. Cuando ya estudié la Biblia pude predicar y compartir con los hermanos en la cena del Señor. Pero la cena, cuando participamos en la cena del Señor, es otra causa de gozo. Por eso, si no te has bautizado, tenés que dar ese paso de obediencia al Señor y decir, quiero identificarme. El bautismo básicamente es identificarse con la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que anunciás. Y es bueno en el bautismo invitar a toda la familia, invitar a los parientes, a los amigos, para que vengan y sepan que sos un nuevo cristiano y que querés vivir una nueva vida. Pero ¿qué más es una causa o podemos tener gozo? Podemos tener gozo, y esto es lo que más nos interesa a veces a nosotros, en la prueba y el desaliento. Sí, el gozo cristiano no solamente llega en los momentos de felicidad, también en las pruebas y el desaliento. A veces es difícil, pero el gozo es una actitud que camina por encima de las circunstancias, por encima de los momentos que nosotros vivimos. Es como, por ejemplo, ustedes acá saben que acá hay otro piso y hay personas que están caminando por encima de esto. Cuando el creyente tiene el gozo de Cristo, puede aprender a caminar por encima de las circunstancias que está viviendo. Por ejemplo, una de las cartas que nosotros estudiamos muchas veces, Filipenses, es la carta en la cual Pablo habla del gozo. Y cuando uno ve esa carta que está haciendo, Pablo está manifestando su gozo a pesar de estar en la cárcel. Y esa carta no solamente habla del gozo, sino habla de la victoria del creyente. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener esa actitud de aprender a caminar por encima de las cosas que en muchos momentos son pruebas o dificultades. Fíjense, vamos a leer Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23. Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23. Pastor, ¿cuánto me falta? ¿Ya estamos cerca? Okay. Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre.
gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Estas son las palabras de Cristo, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, mandamiento, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y saben, no podemos evadir los problemas, no podemos evadir las pruebas, no podemos evadir las situaciones difíciles, pero aún en medio de esas situaciones podemos tener gozo. No podemos negar nuestros sentimientos. Cuando yo perdí a mi papá, yo estaba triste, pero eso no me quitaba el gozo de saber que estaba en la patria celestial. Es muy importante tener el gozo del Señor. Y el gozo del Señor no tiene que ver con las circunstancias, no tiene que ver el gozo del Señor con lo que tenemos o dejamos de tener. Tiene que ver con nuestra actitud y nuestra relación con Cristo. Necesitamos básicamente practicar la presencia de Dios para tener gozo. Escuchen lo que dijo el doctor Adrian Rogers. Necesitamos practicar la presencia del Señor en este nuevo año. Usted va a ser tentado a apresurarse en la vida debido al acelerado paso de la sociedad que está caminando. Muchas puertas se abrirán para usted, pero muchas puertas se cerrarán para usted. ¿Pero qué va a hacer cuando las puertas se cierren? ¿Qué hace cuando las puertas se abren? Recuerde, en medio de todo, Jesucristo estará detrás de cada una de esas puertas si usted lo está buscando de corazón. Él ha prometido nunca dejarlo, nunca desampararlo. Y cuando el diablo venga y toque la puerta de su corazón para desanimarle en el próximo año, simplemente diga: Señor, abre la puerta. El Señor sabe estar junto a nosotros para cuidarnos en cualquier momento. Hermanos, se van a abrir puertas, se van a cerrar puertas en el año que viene. Pero es muy importante que usted, cuando se cierran las puertas, ve que Dios le cierra la puerta. Se cierra un trabajo, se cierra una posibilidad, se cierra un ministerio, se cierra algo que tenía una bendición. El Señor está detrás de eso porque el Señor no lo desampara, no lo deja. Pero es importante en cualquier situación tener gozo, tener gozo. Fíjense, aún en la muerte podemos tener gozo. Porque Dios dice que nos guía en los salmos, aún hasta la misma muerte. Yo cuando falleció mi papá fue un momento triste. Pero siempre recordaba a mi papá por la comunión que él tenía, por el gozo que él tenía, cuando él servía al Señor. Y lo único que pude pensar, el Señor, él está con el Señor, está mejor que yo. Y saben, aunque yo no pude llegar porque mi papá tuvo cáncer, estaba en el hospital y mi hermana me avisaba, me dijo, en un momento me dijo: creo que te tenés que venir, porque ya el papá no está muy bien. Entonces yo ahí fui a comprar el ticket para irme a visitarlo, y cuando compro el ticket, a las 12 mi hermana me avisa, me dijo: el papá ya pasó a la presencia del Señor. Y en el momento me sentí culpable de no haber ido antes, de no haber salido antes. Pero estaba leyendo un libro que habla de cómo el creyente tiene que aún estar preparado para la muerte. Y el pastor Lutzer decía: cuando nosotros no estamos junto a nuestros seres queridos en la muerte, Dios ya está. Él ya está aún en los últimos minutos de un familiar cuando fallece. Y Él está en los primeros minutos cuando el familiar pasa a la presencia del Señor. Y eso trajo una paz a mi corazón, un gozo. Y saben, yo no fui a enterrar a mi papá, fui a celebrar la vida que él tuvo como cristiano. Como cristiano no fue perfecto, como padre no fue perfecto, pero fui a recordar los mejores momentos de la vida de mi papá. Muchas veces el gozo nosotros lo perdemos porque en nuestra mente hay pensamientos negativos. Traemos a nuestra mente solamente las cosas malas que nos suceden y no recordamos de las personas, de las bendiciones, de la iglesia, de los seres queridos que nos rodean, las mejores cosas. Las mejores cosas, porque a veces solamente nos enfocamos en lo negativo. Hermano, mucho del gozo tiene que ver con tu manera de pensar y con las cosas que dejas que lleguen a tu mente. El creyente que piensa bien, siente bien.
y actúa bien. Por eso es tan importante aprender a pensar como la Biblia dice. La Biblia dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En la prueba, en la muerte, en la salvación, en el bautismo tenemos gozo, porque Dios quiere que tengamos gozo. Esa es una de las cosas que quiero dejarle y con esto termine. Tenés que saber que Dios quiere que vos tengas gozo. El gozo está enraizado en el Señor. La amargura, el negativismo, el ver la vida no desde el lado de las bendiciones, sino del lado de las cosas que no tenemos, está enraizado en nuestra vieja naturaleza. El problema es que muchas veces, ¿saben por qué no tenemos gozo? Porque luchamos para vencer el egoísmo. Y muchas veces Dios permite las pruebas, las situaciones difíciles. Tal vez estás atravesando una situación que te lleva a la desesperación, pero ¿por qué te desesperás cuando tenés que dejar todas las cosas bajo el control de aquel que tiene todo bajo control? La situación en este país, la situación en tu país, la situación en tu hogar, la situación en tu familia, la situación en tu matrimonio. Dios tiene todas las cosas bajo control. Ahora, muchas veces Dios trae esas cosas para que aprendas a rendirle continuamente tu vida al Señor. El problema es que muchas veces nosotros no rendimos la vida al Señor. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Vivimos con una mente y un corazón egoísta. Ahora, ¿cómo vencer el enemigo? Termino con esto. Dice, el egoísmo es un pecado que todos nosotros tenemos y en muchos momentos se apodera de nuestro corazón. Está acuñado en nuestra vieja naturaleza. Algunos de nosotros simplemente somos más egoístas que los demás. El egoísmo es feo, es destructivo, está motivado por el orgullo. Dice, yo soy la persona a la que le tenés que prestar atención, yo soy la persona importante, yo soy al que tienen que servir. Eso dice el egoísmo. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, allí encontramos cómo enfrentar y vencer el egoísmo. Filipenses 2, 3 y 4. Y yo le voy a leer una transliteración, algo más sencillo para que nosotros comprendamos cómo enfrentar el egoísmo. Allí Pablo escribe, no van a encontrarlo como lo encuentran en la Reina Valera que nosotros leemos, pero fíjense, lo voy a poner en palabras un poquito más sencillas. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, consideren a los demás mejores que ustedes. No se ocupen solamente de sus propios intereses, sino también preocúpense de los intereses de los demás. Lo esencial para imitar a Cristo no es exigir lo que nosotros queremos, no es demandar lo que nosotros deseamos, sino es rendir la vida a Cristo. Y saben, como dice un pastor, Dios no quiere tantos creyentes exitosos, sino creyentes rendidos. A veces, la mayor lucha que enfrentamos en la vida cristiana es consagrarle y entregarle toda nuestra vida a Cristo. Como dice el himno, todo a Cristo quiero darle, alma, espíritu y corazón. ¿Le has rendido tu vida a Cristo? ¿Se la has entregado? Muchas veces no experimentamos el gozo del fruto del Espíritu porque no le hemos dicho, Señor, acá está mi vida, acá está mi corazón, acá está mi futuro. A veces limitamos el futuro al país, a la situación económica, porque tenemos tan cortas expectativas de Dios, porque no le hemos dicho, Señor, mi vida es tuya. Lo que tengo, mi familia, son tuyos, son más de Dios. Ahora, cuando nosotros no tenemos más de Dios, es que no podemos experimentar lo que Dios nos da. Si Dios dice que nos compró con la preciosa sangre de Cristo, le pertenecemos a Él, y nuestra vida, en la medida que más se la entregamos a Él, más disfrutamos de las cosas que son de Él, como el gozo. A veces el problema es que no tenemos gozo porque estamos más enfocados en las cosas terrenales que en las cosas celestiales. Pero en la medida que nosotros levantamos nuestra mirada, miramos al Señor, ponemos nuestros ojos en Él, aprendemos a disfrutar de todo lo que tenemos. Tantas bendiciones espirituales. Tenemos bendiciones materiales, sí, pero no son las mejores. Lo mejor son las bendiciones espirituales que nadie te puede robar. Hermano, ¿qué te está robando el gozo?
El pastor Wilby también dice, muchas veces nosotros estamos crucificados entre dos ladrones del gozo. Uno, la preocupación. Segundo, el egoísmo. Muchos creyentes viven preocupados por lo que no saben que va a pasar y tal vez nunca pase. Entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Hay algo que te está preocupando en este día y te roba el gozo? Entregáselo al Señor. A veces muchos estudiantes o muchos jóvenes en este país, termino con esto, están preocupados por el futuro. Entregáselo al Señor tu futuro. Y decirle, Señor, esta es mi vida, este es mi futuro, este es mi corazón, esta es mi familia, te lo entrego, Señor. Tal vez usted está preocupado por su esposo, su esposa. Entréguele su esposo y su esposa al Señor. Ahora, preocúpese, ámelo, trátelo bien, sea el mejor cristiano y muéstrele las mejores características, pero entréguele al Señor su familia, su futuro, sus planes, sus deseos, para que el Señor, como soberano que es, como el que controla todas las cosas, pueda guiarle a tener ese gozo que Cristo dijo, yo he venido para que tengan y tengan una vida abundante. ¿Vive usted una vida abundante? ¿Por qué no vive una vida abundante? Cuando usted tiene todo del Padre, todo de Dios, en este país o en cualquier lugar. Porque ¿sabe una cosa? Dios no cambia. No cambia el estatus Dios por el país que estamos. Sigue siendo el mismo. Yo he trabajado secularmente, he servido al Señor, he trabajado en la radio, he trabajado en la iglesia y Dios sigue siendo el mismo, no cambia. Muchas veces los que cambiamos somos nosotros y por eso es que no tenemos gozo.